tiene alguna duda Ah, qué pena, no lo había en visto acá en el en el chat. chat. Sí, dígame, ¿qué necesita, Harold? ¿Será que no tiene? Ahora sí. Sí, díganos, Harold. Profe, yo vengo del grupo 28. Sí, yo pedí un traslado por el hecho de que no podía asistir de 8 a 10, entonces estoy súper atrasado, o sea, me quedé sin los temas de semana uno 2 3. Entonces eso, no sé usted qué me recomendaría. Obviamente tengo que cumplir con los retos, pero no sé, por ejemplo, qué me recomendaría para ponerme al día, ¿ya? Pero en el otro curso no alcanzaste a ver nada de clases. O sea, empezaste fue acá desde cero. No, señor, o sea, vi 2 clases de semana uno y después vi una clase de semana 2, pero ya entré, cuando entré habían dado una cantidad de contenido, pues que a mí se me fue difícil identificar. De todo modo rectificaba grabaciones y eso y demás, pero sí, no me daba para Bueno, esto. pues aquí lo único que yo podría decirles, porque en aras de tiempo, porque acá estamos súper cortos de tiempo, sería todas las clases ya están cargadas, ordenadas clase a clase, semana por semana. Le tocaría empezar a ver cada clase, de cada video que se genera, ahí está explicado la temática de cada día. ¿Sí? Sería, y en las semanas siempre adjunto lo que es el código, todo está adjunto ahí. Dice codificación semana uno, esos serían los ejercicios de código que se hacen semana a semana, ¿sí? Y también adjunto el material PPT o PDF que, que trabajo cada semana, también se adjunta ahí, está actualizado, hasta la semana 3 está todo actualizado. Sería que se empezara a mirar videos, video, ¿sí? Para que se pusiera en contexto con lo que tenemos hasta el momento, Ok, ¿vale? ¿ya? Señor. Otra duda que también tenía. Yo no entregué el reto uno en el grupo 28, entonces no sé cómo haría ahí. Sí, sí, aquí me aparece habilitado, no sé si lo entregaría el reto uno aquí en el grupo 23 o tendría que entregarlo en el 28. No sé, porque se hizo el traslado, entonces aquí como que no me deja Mm, entregarlo. no, pues igual, pues si quiere tráigalo acá, yo le subo las notas, súbalo ahí, yo ya abrí la fecha, todas están abiertas hasta el viernes 30, ¿listo? Ah, El reto uno, vale, 2 vale. y 3, y yo entonces le subo la nota esa al reto uno, porque yo creo que ya con el 28 ya no tendría nada que hacer allá, sí, lo más seguro es que no le suban notas, entonces si quiere más bien súbala aquí en el del humo y listo, y ahí entonces empiezas a mirar las demás semanas para cumplir con los otros retos, Ah, ¿vale? vale, vale, no. Eso Bueno, era listo. eso, profe. Muchas Listo. gracias. Vale, no te preocupes. Bueno, listo, perfecto. Entonces, veníamos la clase anterior, empezando ya después de todo el carretazo que echamos de bases de datos, ¿cierto? Toda esa parte teórica que miramos y todo el cuento de empezar como tal, pues empezamos a mirar un ejercicio, pero estábamos ya mirando por aquí la parte del SQL que tenía que ver con las sentencias de DDL, ¿cierto? Que eras todo ese tipo de sentencias que se encargan de modificar la estructura de la base de datos, ¿cierto? Para ya como tal esa estructura de esa base de datos. Entonces tenemos unas sentencias que estábamos aprendiendo a manejar, ¿cierto? El create, y veníamos trabajando haciendo un código SQL basado en un ejercicio que estábamos por aquí de normalización, bueno, un ejemplo que teníamos donde habían unos empleados, donde habían unos puestos o cargos y salarios y donde habían unos emails por empleados. Ya habíamos identificado por acá que eran 3 tablas, que íbamos a necesitar una tabla llamada empleados, que íbamos a necesitar una tabla llamada puestos para almacenar los puestos, ya habíamos identificado que íbamos a hacer una tabla aparte para los emails, porque habían, según el ejemplo, algunos empleados tenían más de un email, e inclusive habíamos por acá empezado a trabajar con nuestro asistente, con nuestro motor de MySQL, pero trabajando con este administrador llamado HeyDSQL, ¿cierto? Ya habíamos hecho un código por acá DDL referente a eso, ¿sí? Referente a crear una tabla, ¿cierto? Y
a sus respectivos campos y aparte ya habíamos enunciado cuál era la llave primaria de cada campo. Entonces recuerden, todo este tema de primary case, de foráneas, de llave foráneas, todo ese tema se van a llamar restricciones. Normalmente en SQL lo llamamos restricciones, ¿sí? Y hay varios tipos de restricciones que más adelante podemos ir mirando. Como tal, ya vimos una restricción de tipo primary case, de llave primaria, ya vimos una restricción de tipo not null, ¿cierto? Que nos dice que ese campo es obligatorio, ¿sí? Y ahorita vamos a ver una restricción de tipo foreign case, ¿cierto? Llave foránea. Bueno, pues vamos a mirar entonces. Ya habíamos dicho que el truco de esto era primero identificar cuáles eran las tablas papás y cuáles eran sus tablas hijas, ¿sí? Y en ese orden íbamos a tratar de hacer el código para no tener problemas, ¿sí? Habíamos identificado que la tabla papá de todos era empleados, ¿sí? Porque no depende de nadie. No hay ningún campo que se relacione con empleado, ¿cierto? Pero lo que era la tabla emails y la tabla puestos, sí necesitaba de un empleado para poder crearse un email. Lo mismo, un puesto necesitaba de un empleado ya creado en la base de datos para poder crear un puesto. Y por eso teníamos un campo en común y lo colocamos. Este es el primer paso para generar una relación entre dos tablas, ¿cierto? Entonces, el empleado, ¿cierto? Puede tener muchos emails. Una cardinalidad de uno a muchos, dijimos que íbamos a trabajar entre estas dos tablas y por eso pasó a ser el campo code empleado, que es primario en esta tabla, pasó a ser aquí campo en común, con el mismo tipo, con el mismo nombre, con el mismo tipo de datos y con la misma restricción que fuera obligatorio, ¿cierto? Pasó a ser de común aquella en la tabla emails y lo mismo a la tabla puestos, ¿cierto? Ese es el primer paso para poder generar una relación. Hasta este punto todavía la tabla no tiene una relación, ¿cierto? Tiene un campo en común que yo podría dejarlo hasta así y por programación cada vez que vaya a crear un email, pues le paso el código del empleado, pero eso no es lo correcto. Nosotros estamos trabajando algo que se llaman bases de datos relacionales. Bases de datos relacionales. Entonces necesitamos, ¿cierto? Necesitamos de qué. Bueno, pues de decirle en algún lado, en algún momento, que este campo no va a ser un campo normal, porque aquí hay un campo normalito, tal cual, sino que este campo va a ser una llave foránea, ¿sí? Va a ser una llave foránea. Eso tenemos que indicárselo en algún momento para que no tengamos inconveniente y que totalmente quede relacional, o sea que sí exista la relación entre la tabla empleados y la tabla emails y lo mismo entre la tabla empleados y la tabla puestos, que serían los dos que se estarían relacionando. Bueno, pues entonces, ¿cómo haríamos? Para eso vamos a utilizar una sentencia más de las que estamos trabajando, ¿sí? Una sentencia más. Bueno, ¿cómo sería? Pues una sentencia más en cuanto al tema de DDL. Exactamente una sentencia más de ese tema. Del tema de DDL. Bueno, pues vamos a mirar entonces qué es lo que vamos a generar de una sentencia más del tema de DDL, ¿cierto? ¿Y cuál sentencia sería la que nos serviría para hacer cosas como la que estamos ahorita necesitando? Perdón, se me abrió este programita. Equivocación. Vamos que lo cargue. Ahorita. Tenemos de acá. Listo, perfecto. Entonces, vamos a mirar qué pasaría. Voy a revisar. Y vamos a mirar entonces qué pasaría. Stop. Bueno, pues entonces, dentro del DDL que tenemos por aquí, tenemos unas sentencias. Ya utilizamos la create. Y esa es la que estamos utilizando para crear elementos. En este punto, ¿qué elementos estamos creando? Pues tablas, ¿cierto? Pero la podemos utilizar también para crear las bases de datos, en fin, para varias cosas más. Pero por el momento le estamos diciendo que estamos creando un elemento de tipo table en mi base de datos, ¿cierto? Y se llama empleados la tabla. Esta es la estructura que utilizamos. Así organizamos el script, ¿cierto? Pero ya definimos nuestra llave primaria, que toda tabla debe tener una llave primaria, ¿cierto? Un campo único que le va a permitir relacionarse con otra tabla, que ese es el truco, pero al pasar a otra tabla se va a llamar foránea, ¿cierto? Pues vamos a establecer esas foráneas. Normalmente a mí me gusta hacerlo al final de todas las tablas, ya no tengo que crear más tablas, empiezo a hacer las alteraciones a esas tablas. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues
dentro de estas instrucciones que tenemos de DL, vamos a encontrar que tenemos una que se llama alter. ¿Listo? Y esa instrucción alter, o esa sentencia alter de SQL, me sirve para modificar la estructura de la base de datos. En esencia, cualquier cosa que necesite modificar, ya sea una tabla, ya sea un campo, ya sea la misma base de datos, pues la voy a poder modificar. Pues en este caso, pues yo voy a utilizar esa sentencia alter para empezar a decirle que la tabla emails tiene una llave foránea y para decirle que la tabla puestos tiene otra llave foránea, ¿cierto? Para establecer esas relaciones. Bueno, pues ¿cómo sería la sintaxis? Simplemente aquí voy a decirle alter, miren, darle espacio y de una vez me lo coloco en mayúscula. ¿Y qué voy a alterar? Pues la palabra alter es reservada del lenguaje SQL. O sea que no voy a poder llamar un campo que se llame alter, ¿cierto? Porque va a generar un error, ¿sí? Entonces, después de utilizar alter, pues él va a entender que algo se va a alterar. Pero ¿qué objeto de la base de datos voy a alterar? Pues yo le voy a decir que voy a alterar una tabla. Alter table, después de eso va a venir el nombre de la tabla que quiero alterar. Bueno, pues yo le voy a decir que voy a alterar la tabla emails. Control espacio y debería autocompletar. Bueno, no autocompletó. Pongámosle emails. Perfecto. ¿Cómo se llama la tabla que voy a alterar? Esta. Perfecto. Alter table emails. Bueno, ahora me va a preguntar qué quiero hacer. Yo puedo hacer varias opciones. En este caso yo voy a añadir una restricción más. Una restricción de tipo llave foránea. Voy a añadir una restricción de tipo llave foránea. Bueno, ¿cómo hago eso? Pues fácil, existe acá una instrucción que se llama add y para añadir una restricción más utilizo la palabra reservada que se llama constraint. Aquí, por aquí, esta que está acá, add constraints, ¿cierto? Add constraints y le voy a decir el nombre de cómo se va a llamar mi llave foránea. Primero le voy a decir el nombre. Entonces venimos, alter, que me indica que voy a alterar algún elemento de mi base de datos. En este caso voy a alterar un elemento llamado tabla, perdón, de tipo tabla, ¿cierto? Un elemento, una tabla en mi base de datos que se llama emails. Bueno, perfecto, estoy alterando algo aquí. Después le voy a decir que voy a agregar una nueva restricción, add constraint. Esa es la manera de agregar una nueva restricción. Si se me olvidó agregar una primary key, pues después la puedo agregar de esta manera. ¿Sí? Si no quiero modificar el código o si ya ejecuté esto en una base de datos y estoy trabajando ya como tal y tengo registros reales y se me olvidó hacer algo como eso, pues lo voy a poder hacer después con una instrucción como estas. Pero voy a decirle ahora sí el nombre de la restricción que voy a agregar, ¿sí? En este caso yo utilizo un estándar que es bastante útil, ustedes pueden utilizar el suyo, pero yo le digo FK para indicarle que es una llave foránea, doy un raya al piso y le digo de qué tabla o a qué tabla se la voy a aplicar esta restricción. Entonces en este caso le digo que a la tabla emails. ¿Listo? Le voy a aplicar la llave foránea a la tabla emails. Y hago un raya al piso y me gusta escribir algo como ref de referencia de dónde viene esa llave, ¿cierto? De dónde viene esa relación, quién es el papá. Me gusta hacerlo y le doy otro raya al piso y le digo que el papá es, con el campo que se está relacionando, pues la tabla empleados. Acostumbro a hacer eso. Esta es mi forma de trabajar. Ya ustedes mirarán si la quieren llamar así o le quieren simplemente poner un nombre y ya. Con esto, ¿qué hago yo? Indicar que esto es una llave foránea, ¿cierto? Que lo que estoy agregando es una llave foránea. Ya ahorita le voy a decir de todas maneras la palabra como tal para que quede como llave foránea, ¿cierto? Raya al piso, le digo que se la estoy aplicando a la llave, a la tabla emails, ¿cierto? Raya al piso y le estoy diciendo que viene, que el papá es ¿quién? Pues empleados. El papá de esta tabla sería empleados. Esa es una forma de hacerlo. Este sería el nombre de esa restricción. Cuando yo quiera eliminar esa restricción, debo saber cómo es el nombre. Por eso hay que colocarle un nombre, ¿cierto? O hacer algún otro cambio sobre esa misma restricción. Como lo que voy a agregar es una restricción de tipo llave foránea, pues voy a decirle aquí foreign N, espacio, mire, una vez me lo transformo en mayúscula, foreign key, ¿cierto? Como si dijera primary key, pero aquí foreign key. Y si recordamos el concepto de una llave foránea, se los tenía por acá, ¿cierto? Dice la llave foránea o foreign key
es una columna o varias columnas, porque pueden haber varios campos de tipo llave foránea, ¿cierto?, que sirven para señalar cuál es la llave primaria de otra tabla, o sea, la relación. La columna o columnas señaladas como foreign key solo podrán tener valores que ya existen en la llave primaria o primary key, ¿cierto?, de la otra tabla. La integridad referencial asegura que se mantengan las referencias entre las claves primarias y las externas. También controla que no puede eliminarse un registro de una tabla ni modificar la llave primaria si una llave foránea o externa hace referencia al registro. Ya ahorita miramos qué es el tema de la integridad, de la integrity. ¿Listo? Bueno, por el momento ya entiendo que esa es la forma de establecer la relación entre una tabla y la otra, ¿cierto? Foreign key, perfecto. ¿Cuál es el campo foráneo? Al igual como al campo primario, debo indicarlo, pues también debo indicar acá cuál es el campo foráneo. Bueno, yo le voy a decir paréntesis y le voy a decir que el campo foráneo se llama code empleado. ¿Sí? A ese campo es el que le quiero aplicar que se convierta ahora en un FK, ¿cierto? En una llave foránea, ¿sí? A ese campo, code empleado, de la tabla emails. Bueno, ¿qué debo hacer más? Voy a darle aquí un entercito para que no me quede todo en una sola línea, me quede feo. Inclusive le voy a dar un tabulador por orden para decirle que ahora de qué tabla o de dónde viene esa relación. ¿Quién es el papá? Pues con una palabra que se llama referencias, te voy a indicar que el papá es la tabla empleados. Empleados, este es el papá. Aquí simplemente le di el nombre. Aquí simplemente le estoy diciendo que este es el campo que va a ser foráneo de la tabla emails, ¿cierto? Pero ahora le voy a decir con referencias, le voy a decir quién es el papá, o quién o de dónde proviene la relación, como usted lo quiera mirar, ¿sí? En este caso proviene de la tabla empleados, ¿listo? ¿Y cuál es el campo que se está relacionando de la tabla empleados? Pues empleado. ¿Por qué lo pide WS? Usted va a decir, no, pero es que ya se lo pasé acá. Ya se lo pasé aquí. ¿Por qué lo pido otra vez? Porque de mi forma como trabajo, yo acostumbro que en los dos lados se llame igual el campo. Pero hay personas que les gusta acá llamarlo así y aquí llamarlo diferente. Entonces, eso ya es cosa de cada quien. Por eso lo pide WS, para saber, confirma el campo del papá, cómo está, cómo es el nombre, y el campo que está en la tabla hija, cómo es el nombre, ¿cierto? Precisamente lo hace por eso. Vean, si yo quisiera hasta aquí, hasta ahí podría funcionar en agregar la llave foránea, es decirle que esa es una llave foránea, esa instrucción podría servir hasta ahí, pero vamos a hacerla completa. Resulta que cuando yo establezco una llave foránea, o sea, una relación entre una tabla y otra, pues debo manejar algo que se llama la integridad de los datos, ¿sí? Y la integridad de los datos es que cuando yo modifique un registro, por ejemplo, yo modifico un registro acá en el papá, pues ese registro automáticamente se me modifique también en la tabla hija con la que estoy relacionado, ¿sí? Entonces, eso es una integridad de los datos. O sea, y existen dos que se tienen en cuenta. Cuando modifico datos, se debe alterar el dato del hijo también. Yo lo puedo hacer, o puedo hacer de que no se modifique, ¿cierto? De que no se modifique. Pero eso sería algo incorrecto, ¿sí? Eso no se debería hacer, porque empezarían a quedar datos sueltos, y eso es peligroso, ¿sí? Eso es peligroso. Puedo utilizar varias opciones. De las dos que se utilizan, ya las vamos a mostrar. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a tener dos tipos de integridades. Cuando actualizamos un registro y cuando eliminamos un registro. Si yo elimino este registro, lo normal sería, o lo ideal sería que en todas las tablas donde haya una relación con un code empleado, también se eliminaran los registros. Por decir, en emails, si elimino un empleado Pedro aquí, se va a eliminar el email de Pedro o los emails que tenga Pedro en la tabla emails, y se tendrían que eliminar también los puestos que Pedro tiene asociados. Si no hago eso, ¿qué pasaría? Pues tendríamos un problema de que estos datos van a quedar sueltos y huérfanos, ¿cierto? Y no sabemos de qué empleado es porque ya no existe, ¿sí? Ya no existe. ¿Cómo agrego eso? Pues después de esta instrucción yo puedo decirle algo que se llama, simplemente le voy a decir, para eliminar, le voy a decir on delete, voy a agregar la integridad para eliminar y le voy a decir que va a ser de tipo
cascade. ¿Listo? Puedo utilizar dos. O, bueno, más de dos. Pero las que utilizamos normalmente es cascade. O si no, otra que se llama restrict. Entonces, por ejemplo, para eliminar, normalmente hay personas que hacen esto. Utilizan restrict, ¿cierto? Esa sería la otra opción. Y para actualizar, entonces utilizan cascada. Vamos a mirar cómo sería. Entonces aquí continúo, on delete, le voy a decir restrict, y ahora le voy a decir otra vez on, y on update, le voy a decir que actualice en cascada. ¿Qué significa cada uno? Bueno, ahí termino ahora sí en punto y coma toda la instrucción, y hasta aquí ya tengo perfectamente alterada una llave foránea, ¿sí? On delete restrict me va a indicar que si voy a eliminar un registro empleados, si tiene una restricción, claro, si tiene una integridad de los datos al eliminar de tipo restrict, él verifica si tiene registros en emails y registros en puestos, entonces no me va a dejar eliminar un empleado, ¿sí? Ya me tocaría a mí hacerlo por programación. Por programación es que yo, pues, en el lenguaje que esté trabajando, en este caso por Java, por ejemplo, yo haría un método que verifique si tiene emails, si tiene puestos asignados, y si tiene emails o puestos asignados, primero eliminaría estos registros y después ahí sí eliminaría el papá. Si pongo restrict, eso pasaría. ¿Por qué se hace eso normalmente cuando uno elimina? Pues porque puede ser que por equivocación yo no hice una rutina de que no me permitiera eliminar un empleado por programación cuando tenga ya un email asignado o un puesto, ¿cierto? Y de pronto, pues yo no quería que eso se eliminara si estas dos tablas ya tenían datos relacionados con el empleado. Y como no hice esa restricción, pues alguien por error le dio clic y de una vez todo esto se fue si utilizo cascada, ¿sí? Si coloco aquí cascade, todo esto se va a eliminar automáticamente, lo que esté en las otras dos tablas, ¿sí? Pero cuando yo actualizo, sí acostumbramos a colocar actualiza en cascada, porque sí puede pasar de que si hago un cambio aquí, se debería ver reflejado aquí también. Y lo mismo aquí, ¿sí? Va a actualizar en cascada. Se hace el cambio en el papá y en los hijos de una vez también lo hace. Esto normalmente se hace por seguridad, colocar que cuando se elimine un registro sea restringido, ¿sí? Para que obligue a que realmente uno haga rutinas adicionales para eliminar los hijos. Sí, más programación, pero puede ser más seguro para la integridad de los datos, ¿sí? Puede ser más seguro para la integridad de los datos, por el tema de lo que les comento. Entonces, vamos a mirar cómo funciona con Restrict y ahorita miramos cómo funcionaría con Cascade, para que vean la diferencia y van a ver que no se va a poder eliminar. Bueno, dejémoslo mientras tanto Restrict. ¿Qué hicimos hasta acá? Recopilando, alteramos una tabla que ya se supone que estaba creada, ¿sí? O que se crea primero, porque esto es secuencial, igual que en la programación que venimos haciendo de Java o Python, ¿cierto? Se ejecuta primero esto, segundo esto, tercero esto. O sea que hasta este punto ya se ha creado la tabla emails y cuando se va a recorrer el alter ya existe el elemento creado en la base de datos. Por eso los hago de último, ¿sí? O también lo podría hacer después de la tabla emails, pero sería como más desorden. Esa es mi manera de hacerlo. Ya ustedes implementan sus estándares. El mío es primero crear todas las tablas y de último hacer todas las alteraciones para que quede más ordenado el código. Pero como les digo, esa es mi manera de hacerlo. ¿Listo? Lo único es que si no lo quieren hacer acá, sino después de que se cree cada tabla, pueden tener en cuenta que se debe primero crear y después hacer la alteración. Porque si no tendríamos un error de SQL, porque el elemento, el objeto como tal no va a existir en la base de datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Alter para modificar una tabla, le dijimos que emails, le dijimos que íbamos a agregar una nueva restricción. Una nueva restricción, le di un nombre a esa restricción. ¿Qué tipo de restricción? Una llave foránea, tal cual, una llave foránea, ¿cierto? Y le indiqué a qué campo era el que le iba a agregar esa restricción, ¿sí? De la tabla emails. Referencias, pues significaba que quién es el papá o de dónde viene la relación de empleados y cómo se llama el campo que vamos a relacionar. Y después le agregamos los integrities o la integridad de los datos al eliminar, que sea restringido, y al actualizar, que sea cascada. Y ya lo aclaramos para qué es. Igual se los dejaré en el material escrito que yo anexo, pues completo eso. Bueno, ¿qué son restricciones? Pues restricciones en SQL
son reglas, ¿sí? Reglas predefinidas que ya tenemos para aplicarle algún elemento, ¿cierto? En este caso una columna o a varias columnas, ¿sí? En este caso le estamos aplicando una regla a una columna en específico, ¿sí? Una regla que tiene pues nuestro lenguaje SQL, en este caso una llave foránea. Perfecto. Vamos a agregar la que nos falta todavía una llave, o sea que nos falta la llave foránea entre empleados y puestos. Ya tenemos el campo en común. Entonces, quiero dejar claro algo. Cuando los estudiantes empiezan a ver este tema de bases de datos, piensan que con hacer esto ya se agregó la llave foránea y no agregan el campo en la tabla hija. Eso no funciona así. Debe agregar el campo y también la alteración, ¿sí? Para indicarle que es una llave foránea, ¿sí? Si no agrega el campo, pues no hay una relación como tal, ¿sí? Y mucho menos esto va a servir, porque necesita que el campo exista en la tabla hija. O sea, todo campo primario que quiera relacionarse con una tabla hija debe bajar a la tabla hija como un campo más en la tabla hija que estemos trabajando. Entonces, eso es una regla que deben cumplir siempre. Bueno, dejando eso claro, voy a hacer entonces la restricción para agregar ya la llave foránea en la tabla puestos del code empleado. Entonces vamos a hacer la misma estructura. Voy a ir por aquí, alter table, porque voy a crear una tabla. La tabla se llama puestos. Voy a hacer lo mismo, add, constraint, control espacio. Falta por aquí una S. Ahí está. No, esta no es. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Y le voy a decir lo mismo. FK, raya al piso. La tabla se llama puestos. Está la tabla hija. La tabla papá va a ser la que le digo el ref. Y le voy a decir que la tabla papá es empleados. Ese es el nombre de mi restricción. Ahora sí, foreign. Y listo. ¿Qué campo es? Se llama code empleado. Por aquí un enter, lo meto por aquí. Referencias que me indica quién es el papá de esa, de dónde viene esa relación. En este caso, la tabla de empleados es el papá. ¿Cuál es el campo que voy a relacionar? Con empleado, tal cual. Integridad de los datos al eliminar. Cuando voy a eliminar un registro que sea restringido, es decir, restrict, y cuando voy a actualizar, on update, sea cascade. Perfecto. Mi segundo alter. Excelente. O sea que hasta este punto ya estaría terminado el código necesario para que esta base de datos ya tenga un funcionamiento, ¿cierto? Creamos las tablas, definimos cada nombre de cada campo con su tipo de datos, ¿cierto? Con su restricción non-null, con su regla de que debe ser obligatorio el dato, con su regla de que va a ser autoincremental este campo, o sea que él mismo se va a gestionar solito, el nombre, el campo del empleado, el nombre del empleado, el celular del empleado, y a cada uno le definimos lo mismo, y a cada tabla definimos su llave primaria, que en este caso siempre va a ser el campo que se autoincrementa. Esa va a ser la llave primaria. Recordemos que una tabla puede tener más de una llave primaria, pero ya miraremos en qué caso se puede aplicar eso. Lo convencional es que tenga al menos una, ¿sí? Lo mismo para la tabla emails, hicimos también sus campos y su relación con la tabla empleados, y lo mismo la tabla puestos, hicimos también sus campos y su relación con la tabla empleado. Bueno, perfecto, ya tenemos este código perfecto. Voy a guardarlo por allá, decirle por aquí, bueno, no sé ni dónde estaba guardando, vamos a decirle mejor archivo, guardar como, vamos a buscar la carpetica de semana 4 del grupo 23, voy a reemplazar acá con el nombre que le di, 01, raya el piso script, raya base, .sql, para que no se nos pierda ese código. O sea que en esencia ya podría ejecutar este código para que se me cree toda la estructura de la base. Está sin tablas, sin nada, la volví a eliminar y la volví a crear. Bueno, voy a ejecutar el código. Perfecto, no hubo errores. Mira, acá dice filas afectadas 0 porque no estoy afectando todavía filas. Filas encontradas 0 porque tampoco estoy insertando registros. Duración para las 5 consultas, mire, 0.203 segundos, o sea, milisegundos. Perfecto, ya lo hizo. No generó ningún error, quiere decir que este script está correcto. Voy a venir aquí al panel lateral izquierdo y le voy a dar clic derecho y voy a decirle recargar encima de mi base de datos para que ya me muestre todo. Mira, ahí está. Si toco la base de datos, aquí me sale una pestaña
¿cierto? Mira, aquí está tabla emails, tabla empleados, tabla puestos, perfecto. ¿Cuándo fue creada y a qué horas? Bien, no tenemos problema, ¿cierto? Vamos a ver por aquí. Si toco alguna tabla, por ejemplo la tabla emails, la toco, mire, se me va a abrir acá un resumen visual donde puedo mirar cómo se llama cada campo y mire, aquí en el primero, que es la llave primaria, me aparece una llavecita de color naranja, ¿cierto? Creo que no alcanzan a ver muy bien, ¿cierto? Ok, para ustedes, en la clase anterior, agrandé por aquí. Acá no era. Personalizar. Miércoles, me metí donde no era. Configuración de pantalla. Vamos a agrandar un poquito acá lo que es. Vámonos por aquí a 125 a ver cómo se ve. Bueno, ahí se ve un poco mejor. ¿Sí se ve un poco mejor, muchachos? Sí, señor. Listo, perfecto. Miren qué pasa. Aquí nos muestra el resumen de la tabla. La llavecita como naranja nos dice que es la llave primaria. ¿Sí ven? Y la otra que salió como en verde nos indica, esta es la llave foránea. Efectivamente tenemos una llave foránea llamada code empleado y miren, nos hace ahí como una pequeña relación entre dos mini tablitas. Está bonito este gestor. Bueno, ahí perfecto, está el otro campo, nos dice qué tipo de datos tiene cada campo, qué longitud tiene cada campo. Mire que en la llave foránea no hubo necesidad de decirle cuál era la longitud, asume que es la misma del papá, yo en ningún momento le puse la longitud, ¿cierto? Nos muestra que no, que están obligatorios los campos, mire, nos dice que permite nulos, cuál es el autoincrementable, en fin, ahí ya está todo definido, o sea que esa base de datos ya funciona. Bueno, vamos a aprender a llenarla con datos por la parte gráfica y después la aprendemos a llenar por la parte de código, el código SQL. Bueno, pues para llenarla de datos tengo que tener en cuenta quién es el papá, primero, o quiénes son los papás. Porque si yo hago algo como esto, voy a llenar mi tabla emails. ¿Cómo la lleno? Le doy doble clic encima de la tabla, me abre todo esto y me voy a una pestaña que me dice datos. ¿Sí? Acá me va a mostrar los 3 campos que tiene y para llenarla le digo en la parte superior hay un botón que dice insertar fila o aquí clic derecho y también busco una opción que dice insertar fila o la tecla de insert en el teclado. Cualquiera de las 3 opciones funciona. Mire que se me habilita de una vez para copiar. Pero mire, voy a intentar la llave primaria, no voy a escribir nada porque se genera automática, pero voy a escribir un email, por ejemplo acá, jairo.cortesp@live.com. Voy a estirar por aquí un poquito esto para que se vea mejor. Y mire, ¿qué pasó? Intenté que se creara el registro, pero me dice que falta el code empleado, ¿cierto? Que no tiene ningún valor. Pero yo no le puedo colocar acá cualquier valor. Por ejemplo, voy a decirle, es más, mire, en este asistonto, ¿cierto? Me obligas a escogerlo, o sea que debe existir un empleado ya creado para yo poder crear un registro de tipo email, ¿sí? Hasta en eso debemos tener un orden de llenado cuando hagamos scripts. Yo acostumbro a hacer lo siguiente, a mí no me gustan hacer esto por interfaz, ¿sí? Se lo voy a mostrar como para que ustedes lo entiendan, pero ¿cómo hago yo con mis plataformas o con lo que yo desarrollo? Normalmente todo sistema necesita de unos script bases para llenarse y que el sistema funcione. Pues yo normalmente hago algo como esto. Tengo una carpeta ordenada con los script base que necesita el sistema para su funcionamiento básico, para que arranque como tal a servir, ¿cierto? Bueno, pues por ejemplo este sistema necesita de todos estos y mire que acostumbro a colocar el orden en el que se deben ejecutar. El primero es la base, la estructura, lo que acabamos de correr nosotros. Pero mire un segundo script. Voy a decirle que habla con una tepa más. Vamos a mostrarlo por aquí. ¿Y qué hacemos? Mire, esto es lo que tendríamos allá. Unas instrucciones que se van a llenar con datos en orden. Entonces, pues debo llenar primero los papás y después debo llenar los hijos. Por eso tienen un orden, ¿cierto? Porque hay tablas que se relacionan. Eso es lo correcto. Así es que se debería programar con calidad, ¿cierto? Con orden y no acostumbrarse a hacer cosas como voy a iniciar la plataforma a través de backats. No, eso es un error. Sí, hágalo con script de datos. Ya lo verán por qué más adelante. Bueno, en este caso no me dejó crear ningún registro de tipo emails. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sencillamente no existe un empleado. Y hay una relación y necesitamos que el campo empleado exista. Si yo le hubiera puesto que el campo code empleado por acá no fuera
obligatorio, pues me hubiese dejado crear el registro. Pero eso tampoco tiene mucha lógica, porque necesitamos que ese registro esté asociado a un empleado, ¿cierto? Entonces, por eso lo puse obligatorio. Bueno, vamos a ver. Entonces, esto aquí no me sirve. Entonces, voy a decirle, acá, creo que seleccionando aquí arriba en la X, se me quita el problema, y no hice ningún cambio en esta tabla. Entonces, voy a ir primero a la tabla de empleados, doble clic. Se me abre la misma interfaz, pero alusiva al empleado. Mire, aquí está la misma interfaz alusiva al empleado, ¿cierto? Tal cual, ahí está, doble clic en la tabla de empleados, aquí está la tabla de empleados, no tiene llave foráneas porque es la papá de todas, el resumen general de toda la tabla, ¿sí? Inclusive le puedo colocar hasta un comentario si quiero, pero eso no me interesa mucho por el momento. Inclusive tengo más cosas por hacer acá. Mire que aquí me salen unos resúmenes, opciones, puedo hacer ahí cambios, índices, puedo hacer agregar aquí llave foráneas, si tiene también lo puedo hacer por la interfaz, quitarlas o agregarlas, qué restricciones adicionales tiene, ¿sí? Y un montón de cosas más que me va a poder permitir hacer, pero no voy a utilizar esto, la idea es que lo hagamos por SQL. ¿Listo? Bueno, voy a la pestaña datos y voy a empezar a agregar un empleado. En la parte superior, insertar fila. Y code del empleado, no me preocupo por este campo, por eso es autoincremental. Entonces simplemente voy a escribir acá un empleado. Vamos a mirar que tenía por ahí la tablita del ejemplo. Ahí dice Juan Pérez. Voy a decir por acá, el empleado se llama Juan Pérez. Paso a la otra. Celular del empleado. Vamos a aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suelto. Doy clic por fuera y mire, se guarda automático. Ya me generó la llave foránea del empleado 1. Se llama Juan Pérez, ¿cierto? Y tiene un teléfono del 1 al 6. Listo, eso no importa, ¿cierto? Bueno, ahora por ejemplo tengo otro empleado que se llama Pedro Andrés. Tal cual. Mire que no me deja crearlo porque necesita un celular. Por eso es not null. Entonces lo voy a colocar también, número de celular. Mire que ahora sí, creo el segundo empleado, ¿cierto? Voy a crear un empleado más. Y coloquémosle aquí un número de celular. Listo, perfecto. Ya tengo 3 empleados, o sea que si me voy a la tabla de emails, ahora sí, doble clic, le digo que anexe una nueva fila, no me preocupo por el campo primario, él se autogenera, pero si toco aquí, mire que ya aparece los posibles empleados con el que yo quiera asociar ese email. Por ejemplo, Juan Pérez. Voy a asociar el empleado Juan Pérez y le voy a colocar su email. Juan Pérez. hotmail.com, por ejemplo. Ahí está. Y ahora sí se dejó crear el primer registro. Y ya está relacionado, ¿cierto? La llave primaria del email es 1. Bueno, pero la llave foránea con la que la estoy asociando es 1. ¿Sí? Pude haber dicho, no, yo no quiero que sea Juan Pérez, quiero que sea Carlos Andrés. Bueno, pero debe existir ese registro papá primero. ¿Sí? Si no, pues ni modo, no puedo agregarlo. Voy a agregarme otro. Voy a decirle que el empleado Carlos Andrés va a tener otro email. Andrés@gmail.com. Ahí está. Perfecto. Pero que Juan Pérez tiene otro email. Bueno, pues el mismo Juan Pérez tiene 2 emails. Por ejemplo, Juanito@gmail.com. Y con esto resolvimos el problema que nos mostraba acá, ¿cierto? Nos mostraba que ese empleado tenía 2 emails, ¿cierto? No lo podíamos guardar en un solo campo. Bueno, pues que hicimos una tablita, ¿cierto? Para guardar todos los emails que quieran del mismo empleado. Y vamos a poder tener cuantos queramos. Si quiero agregarle otro a Juan Pérez, ¿cierto? Pérez@gmail.com, ¿sí? Y si quiero seguir agregándole otro al mismo Juan Pérez, pues tenía algo como jp@gmail.com. Perfecto, y puede tener todos los que quiera, y con eso solucionamos ese inconveniente, ¿sí? Y si quiero seguir agregando a alguien más, yo le agregaría, por ejemplo, a Pedro Andrés, pedro@gmail.com, y ahí tendríamos ya esta tablita llena, ¿cierto? Que depende de un empleado, debe estar relacionada. Pues esto es el concepto de relacionarla, ¿cierto? La llave primaria del empleado
si miramos el empleado Juan Pérez, en empleados tiene la llave primaria es 1. Ahora pasó a ser foránea en la llave emails, ¿cierto? 1, con esto sé que cuál es, si quisiera hacer después una consulta utilizando ya DML, que es lo que después vamos a utilizar sobre esta tabla y decirle, quiero saber cuáles son los empleados, los correos electrónicos, perdón, los emails del empleado Juan Pérez. Ah, pues tendría que ir a hacer una consulta donde el empleado sea igual, perdón, donde el COD empleado sea igual a 1, ¿sí? Para que la consulta me arroje que tiene 4 emails. Aquí a simple vista yo sé que tiene 1, sé que tiene 2, sé que tiene 3 y sé que tiene 4 guardados en esta tabla, ¿sí? Pues ese es el concepto de relación. Ese es el concepto de una base relacional. Y así funcionan la mayoría de las bases de datos que se hacen hoy en día para los sistemas, ¿sí? El concepto de bases no SQL es reciente, no es tan antiguo. Entonces, la mayoría de sistemas grandes están hechos en esto, ¿sí? Sí, señor. Díganos, Harold. Coméntanos. Profe, ¿y alguna llave terciaria se puede crear? ¿Llave terciaria? ¿Cómo así? Sí, o sea, estamos viendo que la llave foránea es como una llave secundaria, ¿no? U otra Sí, condición, ¿sí? Tiene la base de datos. Pero sí, solamente tendríamos esas dos, primaria y foránea. sí. Solamente esas dos. En SQL no existe el concepto de más tipos de llaves. Otra cosa es que en una tabla pueden haber 2 foráneas, 3 foráneas, 4 foráneas, 5 foráneas, la cantidad de foráneas que Ah, ok. necesite. O sea, ¿Sí? esa era la pregunta. O sea, Sí. solamente principal y foránea y varias veces Las, otra foránea. exacto. O varias veces, varias primarias. También puede pasar. ¿Sí? Pero eso ya lo miraremos un poco más adelante para que lo entiendan un poco más. En este caso, pues este ejemplo es básico para que entiendan pues, cómo es la relación principal. ¿Sí? Lo mismo pasaría con la tabla puestos. La tabla puestos no me va a permitir crear un registro si no tengo un empleado, ¿cierto? Va a pasar igual. Entonces, por ejemplo, yo voy a decirle que el empleado Juan Pérez, ¿cierto? Va a tener el puesto de, por ejemplo, jefe, ¿cierto? Y que se va a ganar un salario de, por ejemplo, de 500,000 pesos, ¿sí? Listo, ahí quedó como tal. Lo mismo, si creo otro registro, como que el empleado Carlos Andrés va a ser desarrollador, se va a ganar un sueldo de, por ejemplo, de 3 millones de pesos, ¿sí? Y lo mismo, como hicimos una relación de uno a muchos, que el empleado podía tener muchos cargos, bueno, pues puedo agregarle otro Juan Pérez sin problema, decirle que en otro lado es gerente, por ejemplo, ¿sí? Que se gana de 2.500.000, ¿sí? Perfecto. Y ahí están. Pero en esencia, ¿qué hicimos? Una base de datos totalmente relacional, donde definimos los campos que se relacionan, ¿cierto? Y los transformamos a campos foráneos, ¿sí? Y en este caso, pues, esta es la manera correcta en que normalmente eso debería trabajarse, ¿cierto? Esa es la manera correcta. Si cumplimos con el concepto de una base de datos basada en SQL y basada en un tipo de base de datos relacional, ¿cierto? Código básico para crear la tabla, código básico para crear cada una de sus tablas, código básico para colocar, ¿cierto? Como tal, o decirle a la base de datos que va a tener un campo primario, tal cual, y aprendimos también a utilizar de cierta manera la sentencia alter para poder agregar una restricción más o una regla más a mi tabla, ¿cierto? A la tabla que yo quiera. En este caso agregamos las llaves foráneas a las dos tablas hijas que ya teníamos, ¿sí? Entonces, en esencia, esto siempre es lo que tendríamos que hacer. Si el modelo es más grande, tiene más tablas, bueno, pues vamos a hacer que tiene más tablas, pues vamos a hacer entonces el código necesario para que esas tablas funcionen, ¿sí? Tal cual, si es más grande. Pero esto es lo primero que vamos a aprender a hacer para que ustedes entiendan el concepto de cómo crean ese código DDL, ¿cierto? ¿Cómo crean ese código DDL? Obviamente, después de que ya entienden esto, ya nos vamos a apoyar es con un software de modelado, ¿sí? Que nos ayuda a que esto se genere más rápido y más fácil. ¿Más fácil en cuanto a qué?
Pues es que una cosa es generar 3 tablas, una cosa es generar 5, una cosa es generar hasta 10. Hasta ahí me la aguanto, ¿cierto? Otra cosa es hacer un modelo donde tiene 50, 60 tablas y usted se va a poner a todas a hacer Esquelate Table, ahí nunca acaba, ¿cierto? Para eso nacen herramientas profesionales que nos van a ayudar basándonos en la lógica que ya sabemos cómo funciona el tema, ¿cierto? Ya entendemos cómo es que funcionan las relaciones, cómo es que funcionan las llaves primarias, que deben tener los conceptos básicos, pues ya con ese tipo de softwares o herramientas, pues vamos a generar de manera más fácil este código, ¿cierto? Que sería el código inicial, ¿sí? Sí, Henry, cuéntanos. Profe, cuando la relación es uno a uno y no una a varias. Cuando la relación es uno a uno, normalmente siempre va a haber como tal esas relaciones uno a uno, ¿sí? Normalmente Por en bases de ejemplo, datos, o sea, que un empleado tenga nada más un puesto y no varios puestos. cuando esas relaciones son uno a uno, cuando son uno a uno, normalmente se trabajan en tablas intermedias. Y esos dos campos tendrían que ser primarios, tanto el que está en el papá o como el que está en el hijo. Más adelante las vamos a mirar. Eso quiere decir que no puede haber otro registro en esa misma tabla que tenga el mismo valor. ¿Sí? Por ejemplo, no puede haber que el empleado 1 esté 2 veces en la misma tabla el empleado 1. Pero eso todavía no se estresen con ese tema. Tenemos que llegar hasta allá. ¿Sí? Pero esa relación solamente existe y se maneja de otra manera. ¿Sí? Cuando uno no quiere que ese registro tenga más de un valor. Acá en la base de datos se hace normalmente así. No tendríamos como tal, o las dos podrían ser primarias y foráneas a la vez, ¿sí? De esa manera también se maneja. Entonces, pero eso normalmente ese concepto está específico o se utiliza cuando uno hace tablas intermedias, ¿sí? Coger y colocar una tabla, ¿cierto? Donde el campo que se vea o el campo con el que se relaciona, ¿cierto? Pasa a ser tanto primario como foráneo a la vez. Eso se puede hacer. Yo puedo tener un campo primario y foráneo a la vez. Y con eso indicamos que ese campo es el de la relación y además de eso, que ese campo va a ser único e irrepetible. Y ahí sí hay una relación uno a uno. ¿Sí? Como el ejemplo que tenía la PPT de el empleado que tiene su hoja de vida. Esa es su hoja de vida, entonces un empleado, una hoja de vida. Y la hoja de vida pertenece a ese empleado. Y en ningún momento se va a repetir ese empleado con otra hoja de vida, ¿sí? Eso es una relación de uno a uno. En este caso las podemos controlar de esa manera, estableciendo que ese campo sea tanto primario como foráneo a la vez. Y en ese punto no nos deja crear un registro más con alguno de sus datos. Pero eso normalmente las utilizamos cuando tenemos tablas intermedias, ¿sí? Lo otro que se acostumbra a hacer es que normalmente por programación se hacen esas restricciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno no quiere estresarse con ese tipo de tablas, de ese tema, que sea tanto primario como foráneo en los campos, entonces usted deja una relación de uno a muchos. Y por programación usted controla eso. Por ejemplo, si voy a guardar la hoja de vida de Pedro, ¿sí? Tal cual, haciendo el ejemplo de esa cardinalidad de uno a uno, ¿cierto? Él ya la guardó, ya tiene un registro de una hoja de vida, entonces yo por programación, antes de dejarle guardar otra, verifico si ya ese registro tiene una hoja de vida cargada. Si ya la tiene cargada, simplemente le genero por pantalla un mensaje que diga, usted ya agregó su hoja de vida, o ya ni siquiera le saco la opción de poderle dar clic al botón donde dice agregar hoja de vida, ¿cierto? Ya ni de pronto le saldría, ¿sí? Hay varias maneras de manejar ese tipo de relaciones, ¿sí? Por eso les digo que las más convencionales que se utilizan son de uno a muchos y de muchos a muchos. Porque las de uno a uno usted las puede controlar hasta por programación si quiere, ¿sí? Para no hacer tan drástico el modelo de datos. Pero eso depende como lo quiera hacer, ¿vale? ¿Sí le quedó un poco claro, Henry? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, regálame un momentico, continuamos.
Listo, perfecto. Bueno, tenemos este primer ejemplo, entonces vamos a hacernos un segundo para repasarlo. Miremos por acá, este segundo. Bueno, revisémoslo a ver qué pasaría con este. Tenemos ahí un estudiante, ¿cierto? Aparentemente hay un código como un estudiante. Tenemos por allá algo que dice un tutor. Tenemos por allá algo que dice una habitación. Tenemos por acá algo que dice clases. Tiene una clase, clase 1, clase 2, clase 3. Bueno, pues empecemos a trabajar con ese ejemplo. Miremos primero, entonces, cuáles serían los posibles conjuntos de datos que deberíamos separar, ¿sí? ¿Cuáles creen ustedes? Estudiante, Los tutores, las tutor, habitaciones y las habitación. clases. ¿Qué clase? Es decir, una tabla que sea estudiante, que sería el papá, otra que sea el tutor, otra las habitaciones y otra las clases, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar mirar cuáles serían los grupos repetidos, independizar esos datos, ¿cierto? Ya tenemos ahí esos datos. O sea que lo primero que podríamos hacer como tal es eliminar todo esto de acá en las clases, ¿cierto? Porque tiene varias clases, o sea que eso nos lleva a pensar de que ya podría ser, ¿qué? Candidata para una tabla totalmente independiente, ¿cierto? ¿Por qué? Pues por lo que les digo, pues, en el punto de que esto lo podría tener en una tabla de estudiantes nada más y 3 campos. Pero si llega a pasar que ya ese estudiante no tiene 3 clases y ya son 6 clases, ¿qué hago? ¿Agrego otros 3 campos? No tiene como mucho sentido, ¿cierto? Por eso debemos acostumbrarnos a hacer los modelos de datos que nosotros hagamos, deben ser modelos que soporten alguito más de lo que nos pide el cliente, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si el cliente nos pide unos requerimientos en específico, ¿cierto? Yo siempre voy a tratar de dejar un modelo un poco más potente, ¿sí? ¿Por qué? Pues que yo les digo a ustedes y les hago siempre alusión al ejemplo de la casa cuando se está construyendo, ¿sí? Si yo la dejo rapadita de cemento, de material, pues si le voy a hacer otra mejora donde aumente el peso, ¿qué va a poder pasar? Pues posiblemente hasta se me gratee y se me caiga la casa, ¿cierto? Pues eso mismo pasa con las bases de datos. El éxito de un sistema empieza desde un buen modelo de base de datos, ¿sí? Desde ahí empieza el éxito de un buen sistema, ¿sí? Entonces, pues, siendo coherentes con eso, pues si miramos el ejemplo, efectivamente, no tiene mucha lógica que este tema de las clases, pues se maneje en campos, ¿sí? Tiene más lógica de independizarlo y dejarlo en una tabla aparte, ¿cierto? Bueno, o sea que ya vamos a independizar una tabla, tenemos una tabla. ¿Qué otra posible tabla podríamos tener? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que la habitación también o la habitación hace parte del estudiante? ¿Mm? Si la habitación puede ser compartida con otros estudiantes. Bueno, puede cambiar. La habitación puede ser compartida con otros estudiantes. Pero ese estudiante, ¿será que está en varias habitaciones? ¿Qué opinan No. ustedes? No, estaría solo en una. En este caso yo podría decir que podría ser un campo, ¿cierto? En la tabla de estudiantes, porque Carlitos va a estar solo en la 438, ¿sí? Por lo menos, supongamos, por este lapso de tiempo, ¿sí? Por lo que queda años, ¿sí? Por ejemplo, va a estar en la 438. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, podría ser un campo del estudiante, ¿sí? Del estudiante como tal, ¿sí? Podría ser un campo del estudiante, ¿vale? Pero también tiene un tutor. Bueno, puede ser que Carlitos tenga muchos tutores, ¿sí? También puede pasar. O puede ser que si Carlos tiene un solo tutor, también podría pasar. Pero si yo veo que hay unas clases, pues lo más lógico es que de pronto el tutor, ¿cierto?
también tenga que ver con las clases, ¿sí? ¿Cuál es el tutor de cierta clase? Y a su vez ese tutor podría estar relacionado a Carlos, ¿sí? Bueno, hay que analizarlo, ¿cierto? Hay que analizarlo. Entonces, estudiante, evidentemente debería ser una tabla aparte, ¿cierto? Bueno, supongo que este es el código del estudiante y le podríamos agregar pues más valores a ese estudiante. No habría problema. ¿Sí? No habría problema. Ah, bueno, ¿qué más podríamos separar? Ya dijimos que la clase podría ser una tabla aparte porque podrían haber varias clases, ¿cierto? Varias clases como tal. Perfecto. Ya tenemos ahí otra cosa. Que la habitación posiblemente se lo podríamos dejar como un campo porque pues la habitación podría ser, ¿cierto? Que solamente va a estar en una habitación. Y sí, es lo más lógico. No creo que duerma o viva en 3 habitaciones a la vez, ¿sí? Entonces, esa habitación podría ser un dato también de Carlos, ¿sí? Pero el tutor, ¿qué hacemos con el tutor? ¿Cómo lo metemos? Otra tabla aparte también. Estudiante tutor. Bueno, pues ahora miremos. Entonces, ¿cómo sería? Miremos relaciones. El estudiante, ¿cómo se relacionaría con el tutor? El estudiante, el tutor, o este tutor tendría que ver con las clases. ¿Cómo creen ustedes que sería mejor? Miremoslo a ver, ¿cierto? Si a mí un cliente me dice que cada clase necesita de un tutor, o sea que yo ya descartaría que este tutor esté relacionado con el estudiante, ¿cierto? Porque el tutor estaría relacionado ¿con quién? La clase. Con la clase, ¿cierto? Y entonces que el estudiante puede tener muchas clases, o sea que aquí sí habría una relación entre el estudiante con las clases. Y si yo tengo relacionado al estudiante con la clase, puedo saber también quién es el tutor, ¿sí? Sin tanto problema, porque ya habría una relación, ¿sí? O sea que vamos a hacerlo con esa lógica, que sería como lo más lógico que se ve aquí por el tema de que hay clases sueltas, ¿cierto? No hay materias, ahí es clase, dice que una clase y un código de una clase, pues al menos debe tener un tutor, ¿cierto? O un profesor en este caso, como lo queramos llamar en ese contexto. Bueno, regálame un segundo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, tendríamos entonces una tabla para el estudiante, una tabla para guardar unos tutores, ¿cierto? Una tabla para guardar unas clases. Y donde supongo que las relaciones que iríamos a hacer serían, es más, podríamos independizar hasta la habitación, porque podría haber un montón de habitaciones creadas, ¿cierto? Y podríamos relacionar la habitación con el estudiante. Es más, quedaría más power ese modelo, ¿sí? Porque voy a guardar la cantidad de habitaciones y no tendríamos grupos de datos repetidos, ¿sí? Que eso es una de las cosas que miramos cuando hacemos normalización. No quiero tener grupos de datos repetidos, ¿cierto? Porque podría estar en la clase estudiante múltiples veces el número 438. Y eso no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Un estudiante, ¿cierto? Una tabla tutores, una tabla habitaciones y una tabla clases. Tenemos 4 tablas. Ahora analicemos cómo las vamos a relacionar. ¿Será que un estudiante puede tener más de una clase? Sí, claro, ¿cierto? O sea que aquí habría una cardinalidad de que de uno a muchos. El estudiante puede tener muchas clases, ¿sí? ¿Una clase la pueden tener muchos estudiantes? No creo, ¿cierto?
bueno, perdón, sí, aplica, ¿cierto? Pero todavía no voy a hacer esa destrucción, ¿sí? Por el momento asumamos que vamos a hacer de uno a muchos, ¿vale? Porque si hacemos que el estudiante puede tener muchas clases, pues esta clase en particular también la pueden tener muchos estudiantes, en el caso como estamos acá ahorita, ¿cierto? Esta clase en particular estamos como 16 participantes, ¿sí? Entonces realmente es una relación de muchos a muchos, pero ahorita no lo vamos a hacer por el momento así. Ya vamos a mirar un ejemplo partiendo. Es más, podríamos después optimizar estos ejemplos y partirlos a relaciones de muchos a muchos en el caso que pase y mirar cómo es que se trabajan esas relaciones. Pero por el momento no nos vamos a estresar, ¿vale? Vamos a entender primero esta forma más básica para que nos quede claro y ahí sí pasamos a una relación muchos a muchos, ¿sí? Entonces vamos a decirle que el estudiante puede tener por el momento varias clases asignadas. Perfecto. Alguien entró al sistema y al estudiante Carlos y le asignó, él tiene clase la 111, la 201, ¿cierto? O la 111.01, la 111.02 y la 111.03. Esas son las tres clases de Carlos. Perfecto. Ahora, ¿qué relación habrá entre las clases y el tutor? Vamos a mirar, ¿sí? La relación que puede haber entre las clases y el tutor, ¿cuál va a ser? Bueno, pues al menos trabajémosla de que necesitamos que ese tutor, ¿cierto?, esté al menos en una clase, o que ese tutor, pues pueda estar asignado en varias clases, ¿sí? También puede pasar, porque pueden ser clases en diferente horario. Entonces, podríamos trabajarla también de una relación de unos a muchos, ¿cierto? Donde para crear una clase, un registro de clase, debo saber qué tutor es el que la va a dictar, ¿sí? Bueno, pues podría pasar. Entonces podríamos tener que esa también es de uno a muchos, viéndola desde ese contexto. También la podríamos trabajar así. Y ahora nos quedaría la habitación. La habitación que en esencia estaría asociada con Carlos, pues en este caso, sí podríamos decirle que ¿qué? ¿Qué haríamos ahí? No dijo que la habitación sería un campo en la tabla estudiante. Sí, Es decir, va a podría ser ser un una tabla campo, independiente. pero generaríamos entonces grupos repetidos, ¿cierto? Grupos repetidos. Hagámoslo mejor con una tabla independiente, ¿listo? Y vamos a asumir que por el momento va a tener asociado un solo registro, pero le vamos a dejar de uno a muchos y después la optimizamos para que esta tabla solamente nos permita tener asignado por estudiante una sola habitación, ¿sí? Pero bueno, todavía no nos estresemos hasta ese concepto, vamos paso a paso para que lo entiendan claro. Bueno, entonces en esencia tenemos un estudiante, una tabla estudiantes, una tabla tutores, una tabla habitaciones y una tabla clases, ¿listo? Pues vamos a empezar a crear ese código. Entonces, ¿cuál es el papá acá de todas? Pues vamos a identificar primero los papás. Estudiante. Estudiante sería una tabla papá. ¿Cuál otra podría ser tabla papá? Tutor y clase. Clases. Tutor sería papá. Y Clase. Habitación. habitación, ¿cierto? Habitación sería un papá, ¿cierto? Porque para crear un estudiante necesitaría una habitación. O sea, siempre Sí. miren de eso, de quién necesito. O sea, que habitación realmente sería como el primer papá de todos. ¿Sí? Porque nadie necesita, habitación no necesita de nadie. ¿Sí? Para crear una habitación necesito algo de clases o de tutores o de estudiantes. No. O sea, la habitación sería el primer papá, ¿cierto? El primer papá como tal. Bueno, pues si tengo el primer papá como tal, ahora sí, ¿quiénes vienen siendo papás también? Estudiante y tutor. Estudiante y tutor, ¿cierto? O sea que de último podríamos dejar la clase. Bueno, o las clases en este caso. Bueno, pues empecemos a trabajar. Ya analizando el caso, pues yo voy a venirme otra vez acá, otra vez nuevamente, ¿cierto? Ya por aquí ya dejemos esto acá, minimicémoslo aquí. Y me voy a crear una nueva base de datos. Entonces voy a decirle aquí clic derecho, aquí al ladito, donde dice emisión tip, le voy a decir que crear nuevo, le voy a decir base de datos, vamos a decirle
Llámale clases de B. Listo. Clases de B, ya sabemos que el encoding para utilizar UTF-8, MB4, General CI es un buen encoding. Aceptar. Listo, tenemos la nueva base de datos. Aquí está creada, clases, la toco para trabajar sobre ella y vamos a quitarnos todo esto para no confundirnos y empezar desde cero. ¿Listo? Bueno, entonces identificamos que la primera tabla que vamos a crear es la tabla que se va a llamar habitaciones. Acordémonos que es buena práctica de programación llamar en plural las tablas, ¿cierto? Pero en las clases como tal, utilizando programación orientada a objetos, es con buena práctica de programación llamarlas en singular. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? No me lo he inventado yo, eso lo trabajan desde hace muchos años así. Entonces desde ese punto de vista, pues vamos a seguir trabajando sin problema. Les voy a crearme la primera tabla, que es habitaciones. Entonces vamos a volver a mirar tal cual como veníamos trabajando, sin problema. Y vamos a empezar a crear entonces esas tablas. Lo mismo, de sentencia create, ¿cierto? Voy a crear una tabla, debo decirle qué elemento, lo voy a llamar habitaciones. Perfecto. Voy a darle un enter por aquí, abro un paréntesis, lo cierro, punto y coma y una vez para que no se me olvide, me paro en la mitad de los dos y le voy a dar un enter bastante para empezar a meter por dentro de los paréntesis los campos que voy a definir. Voy a dar acá un tabulador para que me quede ordenado el código. Bueno, entonces la tabla habitaciones por lo menos debe tener una llave primaria. O sea que lo primero que voy a definir es el campo primario y le voy a decir que code habitación, como lo quieran ustedes hacer. Si lo quieren colocar ID habitación, como lo quieran hacer, cada quien es libre de hacerlo como le parezca hacerlo, ¿vale? Bueno, perfecto. Entonces voy a decirle por acá que sin problema voy a colocar qué tipo de datos es, ¿vale? Le pueden colocar longitud, hicimos el ejemplo anterior con longitud, pero en este caso, si quieren tampoco les coloquen, voy a decirle que va a ser un BINT, sea un entero grande, no le voy a colocar longitud, les hice el anterior ejemplo, que le podíamos colocar una longitud, como para limitar cierto tamaño, pero en este caso, pues esa llave primaria, voy a dejarla que sea bastante grande, es decir, no null, porque puede llegar a crecer bastante el sistema, entonces, sin problema, lo voy a dejar así. Listo, le voy a decir que es not null, y le voy a decir que va a ser autoincrement, o sea, autoincremental, o sea, que se autoincremente ese campo solito, perfecto. Ahora vamos a llamar un campo, por ejemplo, digámosle número de habitación, y digámosle, bueno, coloquemos lo que sea numérico. Entonces puede ser un entero más pequeño, ¿cierto? Puede ser un entero más básico. Entonces puede ser, por ejemplo, solo un INT, un entero más pequeñito, o un small, si quieren también, un smiling por ahí. También lo tenemos, un entero más chiquito, si lo quieren. O si no, simplemente dejamos un entero, tipo de datos más pequeño. Ya saben que hay una tabla de tipos de datos, como tal cual como en la programación, en los lenguajes de programación, tal cual. Entonces, sobre eso nos basamos qué tan grande quiero que sea el campo. Bueno, perfecto. ¿Qué más le vamos a colocar? Que sea obligatorio ese número de habitación para identificarlo. Y bueno, por el momento no tendríamos ningún otro campo, ¿cierto? No tendríamos ningún otro campo. Bueno, perfecto. Entonces le voy a decir que voy a agregarle una regla de llave primaria, primary key. Le voy a decir que mi campo primario va a ser code habitación. Perfecto. Y ahí termina mi primer código de la primera tabla. Ahí lo tengo. Pues bueno, dijimos que después seguía entonces estudiantes. Pues lo mismo, vamos a decirle acá create. Voy a crearme otra tabla, voy a llamar estudiantes, el cual doy un enter por aquí, abro y cierro paréntesis, punto y coma, entras por aquí, tabulador, un solo tabulador, y lo mismo, llave primaria, code estudiante,
¿Listo? Y le voy a decir que también va a ser un big un bint, un bit int por aquí, va a ser not null, va a ser auto por aquí. ¿Listo? Ahora sí establezcámosle algunos campitos. Vamos a decirle, por ejemplo, por allá ve que decía un código estudiante. Entonces, y tenía un codiguito por ahí. Mire que puede ser también, por ejemplo, un smiling que sea obligatorio. ¿Listo? Coloquémosle el nombre del estudiante. Por ejemplo, el campo Profe, nombres. ese código de estudiante no puede ser la misma llave. No, acostumbramos, y les digo que se acostumbren, que es una muy buena práctica, que dejar la llave totalmente independiente al contexto de la lógica que tengan los datos del estudiante o de lo que estén haciendo. Esta llave déjenla totalmente ajena a todo lo que tenga que ver con los datos que pertenezcan al estudiante, ¿sí? Esta llave es la que nos va a servir para hacer cambios en los datos de cada registro, entonces no la toquen, déjenla así quietica, es una muy buena práctica hacerlo, créanlo. No definan ni llaves primarias como códigos de estudiante, no definan ni llaves primarias como cédulas, documentos de identidad, no, nada de eso, eso no lo hagan, ¿sí? Acostúmbrense a dejar que esas llaves primarias sean campos seriales o autoincrementales, ¿sí? Y ya, con eso se quitan muchos dolores de cabeza a futuro. Créanlo que eso les va a pasar. Tenemos un campo nombres y dejamos un campo aparte para los apellidos. Por ejemplo, los nombres máximo pueden llegar a ser que, digamos que por ahí 50, un varchar, que sean obligatorios. Además, podríamos dejar no null, podríamos dejar un campo que se llame primer apellido. ¿Cierto? Un varchar, ya saben que un varchar es un tipo de datos para almacenar, digámosle que el primer apellido por ahí máximo que, digámosle que 10, va a ser no null. ¿Listo? Y un campo, por ejemplo, segundo apellido, para que quede todavía más ordenado. Si uno quiere de pronto hacer informes más específicos, pues vamos a tener todos esos datos en campos diferentes. Bueno, por aquí que 10 también, null. Y bueno, aquí podría haber una opción de dejarlo si quieren nulo, porque hay personas que no tienen dos apellidos, ¿cierto? Hay personas que no tienen dos apellidos. Podrían dejarlo obligatorio o podrían dejarlo nulo, que no nos obliga a colocarlo, ¿cierto? Sin problema, ¿sí? Pero recuerden que tratemos de evitar que no haya muchos campos nulos en nuestra base de datos para que, como tal, no afecten el rendimiento de nuestras consultas, ¿sí? En este caso voy a dejarlo de decirle que sea nulo, que me permita que no lo digite, ¿sí? O sea, que no sea obligatorio, ¿sí? Una cosa es dejar un campo, dos campos, otra cosa es que todos los campos de la tabla sean nulos. Eso es una mala práctica que hacen algunos programadores. Todos los tablas de la campo, todas las tablas de, todos los campos de la tabla, perdón, nulos. Terrible, ¿sí? O sea, no, hasta allá tampoco. Una cosa es que de vez en cuando generemos alguno. Otra cosa es que todos sean totalmente nulos. Sí, eso es una mala práctica. Pero bueno, la idea es que usted aprenda a hacer las cosas bien hechas, ¿sí? Aprenda a hacer las cosas bien hechas. No las haga por salir del paso. Sí, esa es la idea, que aprenda a hacer las cosas bien hechas y no las haga por salir del paso. ¿Sí? Eso es una muy buena práctica. Bueno, entonces, sigamos mirando. Listo. ¿Qué más le podríamos agregar a esto? Tenemos los nombres, tenemos el código del estudiante. Por ejemplo, vamos a decirle que tiene un email, ¿cierto? Vamos a decir que es un varchar también. Que un varchar por ahí de 30. Vamos a decir que sea obligatorio porque es súper necesario que coloque el email. Digámosle que tiene el teléfono de la casa, el fijo como tal. Digámosle que un smiling. Creo que lo escribí mal. Smiling.
está bien. No lo transforma en mayúscula, qué raro. SMA, L. Digámosle que ese puede ser también, en este caso, si quieren, no lo dejemos obligatorio. Lo transformó después. Bueno, que el celular, por ejemplo, si sea obligatorio. Vamos a decirle que el celular también sea un smiley. Sin problema. Digamos que sea not null. Perfecto. Nos faltaría el estudiante como para llenarlo más. Por ejemplo, una dirección, ¿cierto? Una dirección. El campo se llama dirección. Digámosle un varchar por ahí, una dirección de 100. Bueno, aunque he visto direcciones tan largas, digámosle 200. Por ejemplo, hay direcciones súper largas. Digámosle que también sea obligatorio, que necesita esa dirección. Más se nos pasaría por acá. Vamos a mirar qué otra cosa se nos ocurre colocar por aquí. ¿Qué otro campito por ahí se nos ocurre que coloquemos? Tipo de La edad sangre, puede profe. servir también. La A también, ¿cierto? La A también podría ser. Entonces coloquémosle que también sea un smiley pequeñito. Que sea obligatoria. Tal cual. Por ejemplo, el tipo de sangre, por ahí hay un compañero. Bueno, sí. Entonces coloquémosle que es un varchar. Máximo, máximo, máximo A positivo, AB positivo, por ejemplo, máximo de 3 caracteres. Por ejemplo. Not null. Y bueno, ¿qué más de pronto se nos ocurriría colocarle por aquí? Miremos a ver qué le colocamos. La seguridad o bueno, el seguro Bueno, de por el salud. momento, no, entonces dejémoslo así, ¿cierto? Vamos a mirar entonces. Ya le metimos unos campos. Ya definimos ahí unos campitos como para definir más ese estudiante. Perfecto. Entonces vamos a mirar cómo serían las otras tablas. Y sin problema vamos a empezar a trabajar esas otras tablas. Listo. Bueno. Algo importante, metámosle por aquí, por ejemplo, el género. ¿Listo? Digámosle que va a ser un smiley también. ¿Listo? Pero bueno, aquí en este caso pasa algo y es lo siguiente. Voy a decirle que sea obligatorio. ¿Listo? Resulta que yo puedo generar campos de este tipo. Por ejemplo, el género, yo puedo decir que cuando guarden un valor de 1 es masculino y cuando guarden un valor de 2, por ejemplo, es femenino. ¿Sí? Entonces puedo hacer eso así. Y puedo también agregar como tal otra restricción que me sirve para eso. ¿Sí? Para decirle a mi sistema que va a ser los valores que se van a guardar en este campo, en esencia, solamente pueden ser o 1 o 2. O también lo puedo dejar libre. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera limitar que los valores que se guarden en ese campo, ¿cierto? Si yo quisiera limitar esos valores que se van a guardar, pues simplemente tendría que utilizar otra regla o restricción que se llaman los checks, ¿sí? Los checks, ¿sí? Yo la puedo utilizar. Y con eso obligo a que, ¿qué? Pues a que simplemente este campo género, por ejemplo, no me acepte diferentes valores a que no sea 1 y 2, ¿cierto? 1 para masculino, 2 para femenino, ¿sí? Bueno, pues vamos a utilizar esa restricción. ¿Cómo la utilizaría? Lo puedo hacer aquí de una vez o lo puedo hacer después con un alter. Pues, por ejemplo, si lo hiciera yo aquí, le voy a decir que este campo género, voy a decirle que voy a agregar un constraint. Se me faltó la S para que lo autocompletara. Constraint por aquí.
¿cierto? Y le voy a dar también un nombre a esa restricción. Por lo general yo hago lo siguiente, le doy CKC de chet, ¿cierto? Que indica que es un chet, una restricción chet, una restricción donde me va a permitir colocar o limitar que ese campo solamente va a aceptar ciertos valores, los que yo quiera, ¿sí? 1 para masculino, 2 para femenino, ¿sí? Le voy a dar el nombre de cómo quiero que se llame esa restricción, ¿sí? Por ejemplo, le puedo decir el nombre del campo, acostumbro a decirle el nombre del campo al que le estoy aplicando la restricción y de qué tabla es. Por ejemplo, en este caso, tabla estudiantes, ¿sí? Esa es una forma en que yo le doy nombre. Ya ustedes le pueden dar el nombre como quieran. Y le indico, pues, la palabra reservada que me dice que eso es un chet, ¿sí? Ahora, entre paréntesis, ¿cierto? Le voy a decir cuál es el campo al que le voy a aplicar esa restricción. Bueno, ¿cuál es el campo al que le voy a aplicar esa restricción? Bueno, pues mi campo se llama género, ¿cierto? Le voy a decir que solamente acepte ciertos valores, o sea que le digo in y vuelvo a abrir paréntesis y le voy a decir que acepte solamente 1 y 2. Ya, con eso, ¿qué le estoy diciendo? Estoy aprendiendo a colocar una nueva restricción que se llama chet, ¿sí? Esto es muy común en las bases de datos y es para este tipo de campos donde solamente yo sé que va a aceptar únicamente en toda la trascendencia del sistema 2 valores, ¿sí? Porque no existe un tercer género, ¿cierto? ¿O existe? Pues no, profe, pero se tiene mucha polémica con ese asunto Es mejor de... no meterse con esos temas. Sí, Sí, exacto. Hay mucha Hagamos el polémica, perfecto. pero si lo vemos desde la parte de la naturaleza, es macho o es hembra en el caso de los animales, o es hombre o mujer, ¿cierto? Entonces, tendríamos 2 valores, por ejemplo, ¿cierto? Obviamente, no me estoy metiendo en esa polémica, pero lo estoy diciendo con este ejemplo para que vean que el objetivo es que este campo no va a aceptar más de o ser 1 o ser 2, ¿cierto? Cuando pasa eso, yo puedo Profe, limitar, sí señor, dígame. ¿no se podría, digamos, género declarar var y digamos ahí en el constraint dejar el check var también y decir G o F para, digo, M o F, Como lo quieran. masculino, femenino? Yo acostumbro a hacerlo en numéricos, es menos enredado para las consultas, pero si usted lo que quiere es decirle que M o F, pues simplemente le pone comilla sencilla, en la base de datos las cadenas van en comillas sencillas, y le coloco que acepta F o le coloco que acepta M. De las dos maneras lo puede hacer, pero obviamente ya el tipo de datos no es smiling, ¿cierto? Ya tendría que ser un varchar, por ejemplo, de longitud 1, ¿sí? profe, una Como pregunta. decir, ¿No sí señor, dígame. obligatoriamente debe ser comillas sencillas? ¿No pueden ser dobles? ¿O En, cualquiera? en SQL las comillas dobles son errores, ¿listo? Son comillas sencillas, Ah, ok, gracias, profe. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si lo quiero hacer de esta manera, con gusto lo puedo hacer, sin problema, ¿sí? No hay inconveniente, pero yo siempre trato de hacer este tipo de campos que sean numéricos, ¿sí? Es más fácil las consultas en cuanto se le olvidó que era una cadena, y no puse las comillas, generó error, ¿sí? Con los campos enteros, numéricos, pues no tengo que poner comillas, simplemente coloco el valor tal cual, ¿sí? Pero si lo quieren hacer así, no hay problema, así también funciona. ¿Qué hicimos en esencia? Limitar los valores que se van a guardar en este campo género, ¿sí? Eso fue lo que hice, limitarlos, o sea que aprendí a colocar una nueva restricción o regla, ¿cierto? Que se llama chet, ¿sí? Y la sintaxis es de esta manera. El constraint que indica cuál es la regla que voy a colocar, el nombre de esa regla, ¿sí? ¿Por qué es importante el nombre? Porque yo después cuando quiera decir, ya no quiero que este campo tenga restricción, pues con este nombre puedo eliminar esa restricción, ¿sí? Por eso es importante colocarle un nombre, ¿sí? La palabra reservada que me indica que estoy colocando una restricción de tipo chet, o sea, una restricción que me va a limitar los valores que debo colocar en ese campo, ¿sí? Y que me va a dejar, ¿cierto? Entre paréntesis el campo que voy a afectar, in, que me indica que solamente voy a aceptar estos 2 valores. Ya, no debo aceptar ningún otro. Perfecto. Dejémosla hasta ahí la tabla para que no se nos alargue más. Listo, definamos la llave primaria. Primary, y por acá,
y le voy a decir que esa llave primaria va a ser el campo estudiante. Ya tenemos de orden. Perfecto, tenemos la tabla estudiantes, ya también la acabamos de generar, la tabla habitaciones, ¿cierto? Pero todavía no hemos mirado relaciones, ¿cierto? Evacuemos la otra entonces. Por acá tenemos la tabla clases y nos faltaría la tabla tutor. Vamos a hacer la tabla tutor primero. Es lo mismo, créate table, voy a decir tutores, y un enter por aquí, abro y cierro paréntesis, punto y coma, y doy varios enter por acá, tabulador, y empiezo. Voy code tutor, voy a decir que va a ser begin, bnt, perfecto, que va a ser obligatorio, no null, que va a ser autoincremental, perfecto, listo. Vamos a decirle que tengamos solamente un nombre del tutor, no hacer tan grande esa tabla, varchar, vamos a aquí un varchar de 100, por ejemplo, sea obligatorio, no es null. Por acá, listo, perfecto. Dejémoslo así con este y digámosle que la llave primaria, esa tabla va a ser tutor. Perfecto. Ahora nos queda la tabla clases. Créate table clases, tal cual. Aquí paréntesis, punto y coma. Acá los tengo. Aquí lo tenemos. Tabulador. Voy a decir lo mismo, una llave primaria, code clase, bit.int. Voy a decirle que sea no null. Auto increment. Por entonces, por ejemplo, un número de clase o un código de clase, como sea. Ahí está. Lo que sea un varchar. Coloquémosle, por ejemplo, que sea máximo por ahí de 10, por ejemplo, un número que llegue a ser muy grande. Cuando de pronto un guioncito o algo adicional y coloquémosle un nombre de la clase. Puede tener también un nombre de la clase. Perfecto. Digámosle, por ejemplo, no sé, uno de 100. Digámosle que también sea obligatorio. Listo. Y ahora que el campo primario, primary key, clase. Listo. Hasta ahí tenemos toda la estructura básica de las 4 tablas. Ahora miremos las relaciones. Entonces, si yo creo un estudiante, voy a necesitar de una habitación. O sea que este campo code habitación, pues lo pasaríamos también acá como un campo en la base de datos estudiante. ¿Sí? Entonces voy a decirle aquí code habitación, va a ser del mismo tipo de datos, begin int, y que va a ser non null, que debe ser obligatorio, que debe tener al menos una habitación, ¿cierto? Perfecto. Ahora, el estudiante puede tener muchas clases. Bueno, pues miremos cómo sería esa relación. O sea que por aquí también deberíamos tener que cuando vamos a asignar una clase, ¿cierto? El estudiante podría tener muchas clases, pues deberíamos saber como tal a qué estudiante va a estar asociada esa clase. Digámosle por aquí que coestudiante INT not null. Perfecto. Pero también debemos saber que esa clase, cuando la vayamos a crear, debe tener al menos un estudiante y al menos un tutor, ¿cierto? Para saber cuál es el tutor de esa clase. Bueno, pues aquí vendría otra llave foránea. Y mire que en esta tabla ya tendríamos 2 llaves foráneas, no solo una. ¿Sí? El tutor. O sea que aquí tendríamos también un tutor BINT.
null. Ya tendríamos 2 llaves foráneas. Bueno, ya tenemos los campos en comunes. Ahora sí, generemos esas llaves como tal. Pues vengamos aquí a los alter y empezamos a hacer esos alter para generar esas llaves como tal. Bueno, pues hagámoslos por acá. ¿Cómo sería? Entonces la misma. Vamos a mirar quiénes tienen llaves foráneas. Pues el estudiante tiene una llave foránea que se llama code habitación. Entonces empecemos a generar ese alter primero. Entonces alter, ¿cierto? Voy a alterar una tabla. ¿Cuál tabla? Estudiantes. Listo. Tal cual. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregarle una nueva restricción, add constraints. Voy a hacer una llave foránea. Voy a decirle fk. La tabla hija va a ser estudiantes. Va a venir de la tabla papá, que es habitaciones. Ese es el nombre de mi restricción. Perfecto. Te voy a decir que es una llave foránea, foreign ign key, ¿cierto? Y el campo foráneo es, acá lo tenemos, code habitación. Debe ser el mismo de arriba, tal cual. Dale un enter por aquí, un tabulador para que decirle entonces referencias. Papá de esa relación es la tabla habitaciones, ¿cierto? Y el campo que se relaciona en común es code habitación. Perfecto. Bueno, después le hacemos entonces la integridad de los datos, que cuando yo vaya a eliminar, no hicimos esa prueba en el ejemplo anterior, ahorita miramos, cuando yo vaya a eliminar ese registro esté restringido, no me permita eliminarlo. Si tiene datos en esta tabla, vamos a decirle restrict, para que cuando lo vaya a actualizar, se actualice en cascada. Perfecto. Podría tener los dos en cascada sin problema, ¿vale? No hay problema. Bueno, ahora miremos entonces qué otra relación hay. Ya tenemos la relación foránea que hay en estudiantes. Ahora miremos tutores, no tiene, es papá, ¿cierto? Pero clases sí tiene 2. O sea que tendríamos que hacer alter por aquí, alter table, hola clases, add constraints. Acá le voy a decir fk de la tabla clases, el papá es el estudiante, o sea, estudiantes, stop, train, keep, el campo que se relaciona es con estudiante. Un enter por aquí, otra vez el tabulador, referencias, esa relación viene de la tabla estudiantes. La relación en común es con estudiante. Tal cual. Y ahora sí, lo mismo, on deleted, sea tipo restrict, on date, sea cascade. Tenemos la segunda, punto y coma. Perfecto, y vamos a hacer el tercer alter a la misma tabla clases, ¿cierto? Vamos a agregar la segunda llave foránea, add constraints, es decir, fcap, clases, pero ahora el papá es tutores. ¿Listo? Foreign, keep, vamos a pasar por acá, tutor. Perfecto. Damos un enter por aquí, hacemos por aquí un tabulador, referencias. El papá va a ser la tabla tutores. Tutores. Perfecto. El campo en común va a ser code tutor. Listo. Decirle que on delete sea restringido, restrict, y on update sea cascada. Perfecto. O sea que hasta este punto ya tendríamos todo nuestro código SQL necesario, ¿cierto? Utilizando el concepto de sentencias DDL necesario para poder trabajar sin problema, ¿sí?
trabajar sin problema. Bueno, vamos a ejecutarlo. Guardémoslo primero. Voy a decirle por aquí archivo, guardar como, voy a buscar por acá en C la carpetica referente al grupo. Le voy a decir que 02 script base, o sea, es una segunda base de datos diferente. Listo, ya lo guardé. Bueno, vamos a ver entonces y lo ejecutamos en esencia para ver si hay algún error. Bueno, tenemos un error por acá. Dice que la sintaxis chat no corresponde. Ah, bueno, perfecto. No corresponde a la versión de base de datos que estamos utilizando. Bueno, eso puede pasar. Verifiquemos qué pasa. Vale. Enero, lo tenemos aquí. Vale. Entonces, esto nos puede llegar a pasar dependiendo también de la versión del motor. Estamos trabajando con una versión 5.7. Entonces, esta instrucción posiblemente no es soportada para MySQL. Entonces, la vamos a poder agregar. Bueno, dejémosla por el momento aquí comentaria antes de que se acabe el... Bueno, aquí, o quitémosla. Se acabe la clase. Dejémosla así. Y se la vamos a agregar como un alter por aquí. Pero bueno, ya ahorita la agregamos como la miramos y se la agregamos, no hay problema. Vamos a guardar. Nuevamente voy a decirle aquí que me guarde el código y hacemos el ajuste en la próxima clase. Sin problema, ejecutemos esto, a ver qué más errores hay. Mire, tabla de habitaciones ya existe, sí, a lo que se alcanzó a ejecutar. Si le doy aquí clic derecho, refrescar, pues alcanzó a crear algunos objetos, ¿sí? Eso es lo que no me gusta de MySQL, ¿cierto? Cuando genera un error, él alcanza a hacer lo que alcance a recorrer, que está perfecto. En motores como Postgres no pasa eso. Si hay un error en el código, él no permite ejecutar nada, totalmente nada se ejecuta, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Quitar por el momento esta tabla, le voy a decir clic derecho, suprimir, aceptar y la eliminé. Ahora sí, volvamos a correr el código. Listo, se ejecutó sin problema. Ahí ya está. Si voy nuevamente, le doy clic derecho, recargar. Tenemos ahí nuestras 4 tablas. Si tocamos la tabla clases, doble clic por aquí, clases. Miren, miramos que tiene efectivamente 2 llaves foráneas, ¿cierto? Bueno, señores, continuamos entonces la próxima clase. Miramos cómo le establecemos el chat y miramos cómo llenaríamos estos datos y miramos cómo funciona esa integridad de datos al eliminar, que se llama restrict, cómo está funcionando realmente en cuanto a esto, ¿sí? Y continuamos entonces. Bueno, señores, nos vemos, que tengan muy buen fin de semana. Anexo el video, anexo el código SQL que llevamos hasta el momento y nos vemos entonces el día lunes.